No creo que haya nada de positivo en una situación tan grave como la que estamos viviendo, aunque siempre podemos encontrar pequeñas cosas a las que agarrarnos. Por ejemplo, la gran cantidad de información relevante que muchas personas están compartiendo de manera más o menos gratuita. Una de esas fórmulas que proliferan estos días son los webinars o las videoclases. Hasta es posible que tú seas una de esas personas que quiere aprovechar los días de reclusión para lanzarse a la aventura de explicar cosas a través de videoconferencias. Por eso he pensado que sería útil un episodio como el de hoy, porque vamos a ver 10 aspectos a tener en cuenta para hablar en público en un webinar o en una videoclase. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 66. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 66 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, a las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Estamos en el mes de abril de 2020, definitivamente el año que pasará a la historia como el año de la pandemia. Así que mis primeras palabras son para desearte lo mejor para ti, para tu familia y para tus amigos. Ojalá el maldito virus haya pasado lejos de ti y si no es así, ojalá que ni te hayas enterado de que lo tenías. A veces es difícil sustraerse a lo que está pasando, ¿no? y ponerse delante de un micro para hablar de cosas que no son ni una millonésima parte de trascendentes de lo que es la pandemia que estamos viviendo todos. Cualquiera que sea la parte del mundo en la que vivas. Pero también he pensado que precisamente por higiene emocional nuestra atención necesita centrarse en algo más que el COVID-19, así que modestamente, muy modestamente, ahí va mi granito de arena. Si es que la voz me acompaña y si es que la voz resiste hasta el final del capítulo. Bueno, venga, cambiemos el tono. Te decía en la intro del programa que estos días de confinamiento se ha desbordado la oferta de webinars y de cursos online, y he pensado que sería interesante dedicar un audio a cómo hablar en público en una sesión virtual porque, aunque mantiene semejanzas con lo que hay que hacer en una situación presencial, bueno, es cierto que hay algunos detalles específicos que cobran tal vez mayor relevancia. Así que el programa de hoy está dedicado, en el programa de hoy voy a hablar a 10 aspectos que tienes que tener en cuenta para hablar en público online. Por cierto, si quieres aprovechar estos días para aprender un poquito más sobre persuasión, recuerda que tienes a tu disposición mi libro Así persuaden los líderes, en donde te explico no solo por qué la persuasión es el único camino para liderar, sino también cómo hacerlo de forma precisa. Además, contarás con el testimonio de varios responsables de recursos humanos que ofrecen su visión acerca de cómo la capacidad de persuasión es indispensable para la correcta gestión de equipos. Si te apetece, si quieres, puedes encontrar el libro en las librerías habituales. Ahora, claro, tiene que ser online. Lo puedes encontrar en Casa del Libro, en Amazon, en FNAC. Pero, si vas directamente a la web de la editorial librosdecabecera.com, vas a encontrar el libro, por supuesto, y vas a contar con un 5% de descuento. Te dejo el enlace en las notas del programa por si quieres echarle un vistazo. Venga, vamos a centrarnos en la cuestión. Como tal vez sepas, me dedico hace más de 20 años a dar formación para empresas, así que estoy más que acostumbrado a hablar en público.
De hecho, soy tal vez una de esas raras avis que disfrutan más cuanta más gente hay en la audiencia. No es lo habitual, yo lo sé, no es lo habitual, pero la verdad es que yo me siento mucho más motivado si veo mucho público que si la audiencia es pobre, vaya. Por lo tanto, lo que quiero decir es que estoy muy habituado a diseñar cursos, estoy muy habituado a diseñar sesiones y a ponerme delante de la gente a explicar cosas. Así que la primera vez que me pidieron que hiciese un curso online pensé que, esto iba a ser coser y cantar. Pero no, la verdad es que no. La verdad es que no fue así. De hecho, no hace tanto tiempo que recibí ese encargo. Hará aproximadamente unos 3 años escaso, más o menos, y fue por parte de Joan Boluda, al que seguramente conocerás porque su podcast de marketing online arrasa absolutamente en todas las listas de podcasting del mundo. La verdad es que Joan es un auténtico maestro de podcasting. El caso es que me pidió que hiciese un curso sobre hablar en público precisamente, y la verdad es que cuando comencé a grabar la cosa no fue tan fluida como yo me esperaba, más bien todo lo contrario. ¿Qué me pasaba? Bueno, pues que fundamentalmente me faltaba la retroalimentación del público y la flexibilidad que dar el tener a los interlocutores allí delante. Hay que pensar que las personas estamos acostumbradas a necesitar la respuesta verbal y no verbal de los interlocutores para comunicarnos de manera precisa. Así que cuando eso nos falta, a veces nos sentimos un poco más bloqueados a la hora de expresarnos. Mira, te prometo, y de verdad que no te exagero, que la primera lección del curso que realicé la repetí unas 5 veces. Y además era muy frustrante porque recuerda que se trataba de un curso de hablar en público, ¿no? Y ahí estaba yo hablando torpemente, sin ningún tipo de ritmo y casi haciendo lo contrario de lo que explicaba que se tenía que hacer. Bueno, también tengo que decir que soy bastante perfeccionista, cosa que a veces es todo un error. ¿Por qué te cuento todo esto? Bueno, te lo cuento porque, aunque parezca que todo es una cuestión de ponerse delante de un micro y comenzar a hablar, la cosa puede que no sea tan simple. A ver, no quiero decir que hablar en un webinar o hablar para realizar un curso online sea física cuántica, claro que no, pero hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para hacerlo bien. También es cierto que hay personas que tienen mucha fluidez a la hora de hablar y son capaces de lanzarse sin más y con unos resultados realmente muy buenos. Bueno, Joan Boluda es uno de los ejemplos. Pero también es verdad que hay otras personas que se lanzan y creen que lo hacen bien y no lo hacen bien. El resultado no es nada profesional. El que una persona hable de manera fluida y natural no necesariamente quiere decir que lo que dice sea interesante o que simplemente enganche a la audiencia. Así que, antes de comentar las cuestiones que quiero comentarte, quiero hacerte otra aclaración. Lo que voy a contar, lo que te voy a explicar, tiene que ver con hablar en público. No tiene que ver ni con hacer vídeos ni nada por el estilo, aunque hay alguna parte que pueda ser común. Es decir, no te voy a hablar de cómo iluminar, no te voy a hablar ni muchísimo menos de cómo encuadrar la cámara, ni nada por el estilo, porque no es mi campo, yo no soy un especialista en eso. Te voy a hablar de precisamente qué tienes que tener en cuenta para que a la hora de hablar en público en un webinar la cosa fluya, impacte y enganches a tu audiencia. Así que, sin más dilación, vamos con el primer punto. El primero es muy concreto, tiene que ver no solo con organizar la información a la hora de hablar en público en un webinar o en un curso online, sino en cualquier alocución pública. Ten muy claro lo que quieres contar y sé escueto. Parece muy obvio eso de tener claro lo que quieres decir, pero recuerda que tiene que ser algo muy, muy concreto y muy centrado en aportar valor a la audiencia. Por ejemplo, si a mí me piden que haga una charla sobre persuasión, tengo que definir concretamente en qué me voy a centrar y eso tendrá que ver con el tipo de audiencia a la que me voy a dirigir. No es lo mismo hablar de persuasión a una audiencia formada por estudiantes de una escuela de negocios, como precisamente me ha pasado esta semana, que dirigirme a un colectivo de vendedores. El enfoque va a ser diferente, la temática va a ser diferente, porque el interés de esta audiencia es diferente. Por otro lado, piensa que no lo puedes explicar todo. Nunca puedes hacerlo, pero mucho menos en un webinar, porque el tiempo máximo que conviene hablar es de unos 45-60 minutos. Así que
Céntrate en muy pocas ideas y sé escueto en el momento de plantearlas. Y esto me lleva al punto 2. El punto 2 es que plantees las ideas de forma concisa y que utilices frases cortas. Como ves, ya te he dicho que está relacionado con el punto anterior. Pero cuando desarrolles las ideas, hazlo a través de frases muy cortas. Bueno, muy cortas tampoco, pero hazlo a través de frases cortas y muy centradas en lo que quieres expresar. Por favor, no te vayas por las ramas, ve al grano. Tienes que pensar que la capacidad de atención y concentración de una persona delante de una pantalla no es la misma que cuando hablamos en persona. Si elucubras mucho o si los razonamientos son muy complejos, las personas desconectarán inmediatamente de tu charla. Hay otro aspecto relacionado con esto, y es que las ideas presentadas de forma sencilla y con razonamientos claros son mucho más persuasivas que las ideas complejas. Así que, como nosotros lo que queremos es persuadir por encima de todo, presenta pocas ideas y muy claras. Por cierto, habla de forma sencilla, sin tecnicismos ni neologismos innecesarios. Hay veces que escuchando a determinadas personas te preguntas si hablan el mismo español que hablamos los demás. Si tienes que utilizar terminología técnica, porque a veces hay que utilizarla porque la audiencia es técnica, piensa si precisamente esta audiencia la domina o no. Y si no la domina, pregúntate si es necesario utilizarla. O tal vez la puedes sustituir por otro término más común o más al uso. En español tenemos la suerte de contar con un idioma lo suficientemente rico como para no tener que hablar con jerga o con neologismo. Y os lo dice alguien que trabaja en un ámbito en el que, los neologismos y los anglicismos campan por sus anchas, como es el mundo de la empresa. A ver, de hecho, mira, es casi imposible no utilizarlos. Y yo mismo, en este ratito que llevo hablando, pues he hablado o he utilizado términos como webinar o formación online. Pero en la medida de lo posible, cuidemos el idioma porque no vale todo. Vamos al tercer punto. Guioniza la intervención. Como te he dicho anteriormente, hay personas que son capaces de ponerse delante de un micro y lanzarse a hablar, pero tú no lo hagas. Guioniza tu intervención. Te va a ayudar a pensar en qué es lo que vas a contar y sobre todo te va a ayudar a organizar las ideas. Yo no digo que escribas de pe a pa lo que vas a decir. No se trata de hacerlo. Si lo haces, perfecto, no pasa nada. Incluso yo en algún momento lo hago. Sin embargo, aunque no lo escribas todo de pe a pa, te recomiendo que utilices una escaleta, que utilices un guión que refleje aquello que vas a decir. Tampoco te recomiendo que te lo aprendas de memoria. No se trata de eso, no se trata de recitar lo que vas a decir. Tiene que haber un punto de frescura que es muy difícil obtener si estás recitando. Guionizar tu intervención puede significar hacer un mapa mental, por ejemplo, de lo que vas a decir, o tener simplemente una serie de puntos más o menos desarrollados. Sea como sea, por mucho que domines la materia, nunca improvises. Recuerda que la mejor improvisación es la que se prepara. Vamos con el cuarto punto. Si vas a utilizar una presentación en PowerPoint o en el soporte que sea, por favor, que sea lo más minimalista posible y, por supuesto, anímala. No presentes toda la información de golpe. Aquí no me voy a extender demasiado, voy a ser muy conciso. No a esas presentaciones llenas de letras o números que inundan la pantalla. No, por favor, no lo hagas así. Las presentaciones tienen que ser muy minimalistas y si tienes que incluir texto, procura que sea muy poco. Te digo más, vale más la pena que distribuyas el texto de una diapositiva en varias que no que utilices una de esas pantallas ahogadas absolutamente de letras o números. A pesar de que te apoyes en una presentación y que eso en un momento determinado pueda ser útil, la gente quiere escucharte a ti, no quiere leer de una pantalla. Por otro lado, si en una diapositiva tienen que salir varias frases o tienen que salir varios puntos, o bien haces lo que te acabo de decir anteriormente, de utilizar varias diapositivas y que en cada diapositiva salga un punto, o bien anima la presentación para que no salga toda la información de golpe.
En las notas del programa te voy a dejar un artículo del blog de Interacción Humana en donde abundo sobre esta cuestión del diseño de diapositivas. Échale un vistazo porque te va a resultar muy útil. Venga, vamos con el quinto punto. Cuando hables, mira a la cámara. Es la manera de mejorar la conexión con la audiencia. También te puede parecer una perogrullada de eso de mirar a la cámara cuando estás hablando, pero al no tener la cara de los participantes delante, es fácil que nos despistemos y no sepamos a dónde mirar. Las cámaras son, hazte a la idea, los ojos de tus interlocutores y es la vía para mantenerlos atentos a lo que dices. Eso significa que en la medida de lo posible no tienes que mirarte a ti en la pantalla, que ese es un error que hemos cometido más o menos todos los que hemos hablado a través de un webinar y que hay que evitar de todas. E incluso hay personas que para ayudarse se imaginan que están hablándole a alguien en concreto, a un conocido, a una persona de referencia, y la verdad es que eso ayuda porque incluso los que hablamos en público, los que realizamos el webinar, tenemos mayores dificultades de concentración al no tener a la audiencia delante, al no tener a nadie que nos dé la réplica. Bueno, insisto, parece mentira, pero hablarle a una cámara requiere de más concentración que si hablamos en persona. Vamos con el sexto punto. Anticipa lo que vas a contar y deja cosas de interés para el final. Este punto tiene que ver con el cómo organizas la presentación. Y mira, mi criterio es el siguiente. Lo ideal es que haya alguien que te presente. Y más ideal todavía es que tú le envíes a esa persona la presentación que quieres que haga de ti. Aquí también tienes que ser escueto. No queremos todo tu currículum, solo aquellos aspectos relevantes que tengan que ver con el tema que vas a presentar, con el tema que vas a tratar. Así que, por favor, aunque te sientas muy orgulloso de eso, no expliques que eres cofrade en Semana Santa si no tiene que ver con el tema. A continuación, ¿qué tienes que hacer? Pues dar las gracias a la audiencia, a la persona y a la entidad que te ha invitado, si es el caso, y si te atreves, haz una pequeña broma para desengrasar la situación. Si no te atreves, no hace falta, ¿de acuerdo? Porque eso también hay que tener cierta elegancia y cierta habilidad para hacer bromas. Lo siguiente que tienes que hacer, ¿qué es? Bueno, pues presentar el tema, explicar por qué es un tema relevante para la audiencia y explicitar el beneficio que van a obtener escuchándote. Y eso es importante porque hay muchas veces que presentamos el tema, pero no somos explícitos a la hora de decirles qué van a sacar de eso. Y este es un elemento vital para captar su atención. A continuación, presentar los puntos o la estructura que vas a seguir. Y te doy un pequeño truquito. Anuncia una sorpresa para el final. No tiene que ser una cosa muy grande. Puede ser, indicar que el punto más importante de lo que vas a tratar lo dejas para el final. O comunicar que vas a decir un truco al final del webinar, lo que sea, o incluso algún tipo de premio o algún tipo de sorteo. La cuestión es mantener el interés de la gente hasta el final de tu intervención. Y si puedes, ves durante tu presentación cebando esa sorpresa. Simplemente, recuerdas a la audiencia que hay una sorpresa al final y con eso bastaría. Vamos al séptimo punto. Ensaya para calcular los tiempos. Esto es sumamente importante porque las intervenciones a distancia requieren más disciplina que las presenciales, entre otras cosas porque, a veces el alquiler de la plataforma donde se realiza la intervención tiene una limitación temporal. En una formación, en una conferencia in situ, en una conferencia presencial, si te pasas 5 minutos del tiempo, no acostumbra a pasar nada, pero en una online sí. Por otro lado, hasta que no ensayas la presentación no sabes exactamente lo que va a durar. Sí que es verdad que con el tiempo y con la práctica puedes ser más preciso con el cálculo, pero igualmente, aunque seas una persona muy experta, ensáyalo. Vamos con el octavo punto. Mantén un nivel de energía y un ritmo alto. De hecho, esta regla se podría aplicar perfectamente a las presentaciones en persona, pero en las virtuales todavía es mucho más importante. Piensa que las personas que te escuchan parten de una situación, digamos, de pasividad. Al fin y al cabo, la mayoría de las personas van a estar sentadas en una silla, en un sillón o en un sofá y esa no es la disposición más idónea
para estar atentas, para captar su atención. No quiero decir que seas un histrión, no quiero decir que seas una persona absolutamente histérica, pero tienes que comenzar con un tono de energía alto. Tienes que comenzar muy activo para poder contagiar a la audiencia. De hecho, hay personas que incluso antes de conversar se activan, pues no sé, saltando, moviéndose, escuchando música. O yo, por ejemplo, lo que hago es cantar. A mí me gusta mucho cantar y canto lo que sea que se me pase por la cabeza en ese momento. Bueno, lo que sea, no me pongo a cantar un bolero porque lo que queremos es activarnos, no queremos llorar. Pero sí me sirve para ponerme a tono, para activarme el hecho de cantar. Y hablando de un ritmo y de una energía alta, modula, entona, juega con el ritmo de tu voz y sobre todo vocaliza más que cuando hablas cara a cara. Insisto en que la idea no se trata de ser como esos youtubers que parecen que están rapeando mientras hablan. No es eso. No se trata de eso. Se trata de que tu voz suene enérgica, de que la proyectes bien, de que se te escuche clara y diáfanamente y que realices las suficientes inflexiones de voz, los suficientes cambios de tono como para no sonar de manera monótona. Esto es especialmente importante para todo el mundo, desde luego que sí, pero sobre todo para los hombres. Los hombres acostumbramos a tener la voz más grave, por lo tanto, si no realizamos inflexiones, si mantenemos un tono monocorde, tendemos a aburrir, tendemos a meter a la gente en trance y no es lo que tú quieres cuando estás realizando una videoclase o un webinar. Te voy a dejar, te voy a dejar en las notas del programa mejor un capítulo del podcast en el que te hablo del uso de la voz. Te va a ayudar porque hablo de todas estas cuestiones con un poquito más de profundidad. Vamos con el 9º punto. Cuida tu lenguaje no verbal. De hecho, podríamos hacer varios episodios del podcast con este punto, pero te doy unas cuantas claves. La primera es que no te encorves. Mantén tu postura, tu espalda recta, tus hombros echados hacia atrás. No solo mejorarás tu presencia, sino que harás que tus ideas suenen más poderosas. Es vital, es importantísima la conexión que existe entre nuestra postura y nuestras emociones. Por lo tanto, una postura encorvada hace que nuestra posición de poder, nuestra energía interna sea bastante menor que cuando nuestra postura es erguida, cuando nuestra postura es más, expansiva. Otra cuestión. Utiliza tus manos para enfatizar lo que quieres decir, pero ojo, hazlo con mesura. Si eres una persona que está acostumbrada a mover las manos, eso te va a salir de forma natural. No tienes por qué dejar de hacerlo, de hecho. Ahora bien, vigila que tus manos, por ejemplo, no te tapen la cara. O vigila que el movimiento de tus manos no sean demasiado nerviosos. Tiene que ir muy acompasado con lo que estás diciendo. Si no te sientes cómodo, si no te sientes cómoda moviendo las manos, simplemente, ponlas encima de la mesa, relaja los hombros y ya está. Por otro lado, no estés hierático, no estés hierática durante la exposición, pero tampoco te muevas como si tuvieses el baile de San Vito, vaya. Si te mueves así, lo que vas a provocar es que la gente te vea como una persona que está nerviosa y a la vez los vas a intranquilizar. E incluso tú misma te vas a intranquilizar. Muévete, sí, pero que sea de forma acompasada con respecto a lo que estás contando. Y por lo que más quiera, pon la cámara a la altura de tus ojos, por favor. Estos días de confinamiento estamos hartos de ver a personas que aparecen en pantalla con planos contrapicados. Esos planos son horribles, son horrorosos. Un plano contrapicado es cuando la imagen, digamos que enfoca de abajo hacia arriba. Es muy amenazante ver la cara de alguien mirándonos fijamente desde arriba. Por lo tanto, si es necesario, coloca tu portátil, coloca tu computadora encima de unos libros de manera que la cámara quede a la altura adecuada. Y tiene que quedar a la altura de tus ojos, ni más ni menos. Vamos al 10º y último punto. Venga. Sonríe, sea amable, sea accesible. Mira, un webinar, como cualquier otro acto comunicativo, es un ejercicio de persuasión. Y ya sabes que las personas que caen simpáticas, las personas que sonríen, son más persuasivas.
La sonrisa se contagia. Ver a una persona que nos sonríe inmediatamente nos coloca a su favor. Así que utiliza la sonrisa como la mejor llave para conseguir el beneplácito de tu audiencia. Si quieres que las personas te presten atención, sea amable, sea accesible, contesta a las preguntas que te hagan, a pesar de que pueda parecerte, pues preguntas tal vez poco apropiadas, incluso poco adecuadas. Da igual, sea amable. En realidad, si lo piensas, es la audiencia la que nos hace un favor al prestarnos su tiempo. Así que muéstrate amable y muéstrate agradecido, agradecida. De la misma manera que yo te estoy inmensamente agradecido por dedicarme estos minutos que me dedicas cada 15 días. Y hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí el capítulo de Créeme lo que te digo. Espero que si quieres lanzarte al mundo del webinar o si quieres lanzarte al mundo de la formación a distancia, espero que estos 10 puntos te hayan resultado útiles. Nos vamos. Una vez más, gracias por estar ahí del otro lado, por tu valoración 5 estrellas en iTunes y por tus comentarios en iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube, Lecton o en la plataforma desde la que me escuches. Por cierto, si tienes ocasión, cuéntale a la gente que existe este podcast y así me ayudas a difundir esto que hacemos. A ver si pronto conseguimos ser, no 1000, 2000 seguidores en el programa. En 15 días más, créeme lo que te digo, será el episodio 67. Hasta entonces, por favor, cuídate mucho, mucho y sigue las indicaciones de las autoridades sanitarias. Aquí todos tenemos nuestra parte de responsabilidad para conseguir doblegar a la epidemia. Ya sabéis que la solución está en nosotros. Solo nosotros podemos vencer al COVID-19. Cuidaos mucho. Hasta luego, persuasores.